Entonces, bueno, siendo 1:15, vamos a iniciar entonces con el capítulo número 7. Es un capítulo que, como dije, nos habla de los recursos. Y lo primero que nos dice en las generalidades es que la organización debe, ahí está el requisito obligatorio, determinar y proporcionar esos recursos que se necesitan para establecer, implementar, mantener y mejorar. Entonces recordemos rápidamente que cuando nos dicen determinar, ¿sí? Es identificar, es un sinónimo de identificar, es un sinónimo de planificar, ¿sí? De identificar esas necesidades de recursos. Por eso, cuando se audita este requisito, la determinación de los recursos debe estar asociado a un ejercicio de planificación, pero de planificación, no la planificación estratégica, porque si bien pues ya hay unos requisitos asociados a esa gran planificación, que lo vimos el día de ayer, en el capítulo 4 y en el capítulo 5, sino también es esa planificación de los recursos necesarios para los procesos. Entonces, en algunas organizaciones se identifica o se cumple, se evidencia el cumplimiento del requisito a través de la planificación operacional, operativa. Si hay POA, si hay planes operativos anuales o planes de acción por procesos, sería una manera de evidenciar el cumplimiento. Pero tal vez lo más importante en este requisito, en esta generalidad, es además de poder identificar las necesidades de recursos, cómo se proporcionan esos recursos, cómo se asignan, ¿sí? El tema de proporcionar está relacionado con la asignación. Y la asignación, pues ya significa que debe haber una ejecución, y por lo general hay un tema también importante de recursos financieros, porque ustedes saben que sin esos recursos no es posible poder desarrollar ningún tipo de proceso. Entonces, también está todo el tema de asignación presupuestal a los diferentes procesos o programas o proyectos que tenga establecida la organización. Y esos recursos pues nos van a servir, dice, para establecer, ¿sí? Ya sabemos que el tema del establecimiento es como la identificación o la definición, la implementación, bueno, todo el tema del hacer, el mantenimiento, todo el tema de medición y la mejora continua del sistema de gestión de calidad. Entonces, este numeral nos hace referencia a todo ese proceso de planificación de recursos y de asignación de recursos. Además, nos dice que la organización debe considerar cuál es esa capacidad que puede ser inclusive de manera limitada de los recursos internos existentes, es decir, qué capacidad y qué limitación frente a la obtención de los recursos se tiene dentro de la organización. Cuando nos dice debe considerar es que pues deben haber unos límites y esos límites pues los da la misma planificación. Cuando yo planifico en el proceso de talento humano, brindar capacitación a todos los líderes asistenciales en RSSP, por ejemplo, que es digamos, un requisito de habilitación obligatorio, pues yo debo saber primero cuál es esa cantidad de personas que necesito para poder brindar esa capacitación. En algunas instituciones ese requisito se convierte en un requisito obligatorio de ingreso a la institución. En otras, pues tenemos la obligación de brindarlo dependiendo pues de los acuerdos a que hayamos llegado con cada una de las personas que tengamos. Pero asimismo, cuando me dice recursos, no solamente pues está asociado a personas, sino también a otro tipo de recursos. Recursos de inversión para proyectos, yo tengo que saber entonces qué tanta limitación puedo tener en el hecho de contar o no con esos recursos internos para poder invertir en la ampliación, por ejemplo, de la clínica o para invertir en la adquisición de nuevos equipos. Todo va a depender, pues, como lo dije antes, de una buena planificación para poder identificar esas necesidades. Y lo segundo, hay un componente interesante aquí en esta parte de la norma que nos dice qué se necesita, debemos considerar qué se necesita obtener de los proveedores externos. ¿Por qué habla de proveedores externos? Pues esta norma en esta versión hace mucho énfasis en los productos o en los servicios adquiridos de manera externa. Porque sabemos que nuestras capacidades como organización no es suficiente, o digamos, no nos alcanzaría para poder
tener dentro de nuestra planta, por ejemplo, personal que se encargue de nutrición, que se encargue de limpieza, que se encargue de vigilancia. Hace algunos años en el Sistema Nacional de Salud, en el antiguo sistema, pues recibíamos muchos recursos del nivel central y teníamos, digamos, exceso en algunos casos y podíamos tener ese tipo de procesos vinculados o contratados de manera directa. Hoy, pues tenemos que dedicarnos a lo misional. Y lo no misional, pues se puede contratar a través de outsourcing o de empresas terceras. Entonces, esto es muy importante que cuando se menciona el tema de los recursos que se van a necesitar, yo necesitaré también planificar qué tipo de proveedores externos son los que debo contratar para poder suplir ese tipo de procesos que de alguna manera hacen parte del alcance del sistema de gestión de calidad. Y viene entonces el requisito 712 que nos habla de uno de los recursos más importantes de las organizaciones. Y obviamente pues el sistema de gestión de calidad toca este tema de una manera muy importante. Nos dice los recursos de las personas, los trabajadores, los empleados, los funcionarios, los colaboradores, como lo queramos llamar. Y lo que nos dice es planifique, ¿cierto? Identifique la necesidad y asigne o proporcione las personas necesarias para lograr que su sistema de gestión se implemente de manera eficaz. Recuerden que la norma no me habla o habla muy poco del tema de la eficiencia o de la efectividad. De pronto se puede interpretar en algunos requisitos, pero la mayoría de las veces la norma me habla de la eficacia. Y entender pues que hay una diferencia entre la eficacia, la eficiencia y la efectividad. La eficacia está asociada al cumplimiento. Entonces, ¿qué debo hacer para poder implementar de manera eficaz mi sistema de gestión de calidad? ¿Cuántas personas necesito para que los procesos del sistema de gestión de calidad se pueden implementar de manera eficaz, es decir, cumpliendo los objetivos? Y también, ¿cuántas personas necesito para la operación y para el control de los procesos? Para la operación quiere decir para la realización, o sea, para los procesos misionales. ¿Cuántos médicos, cuántas enfermeras, cuántos auxiliares, cuántos técnicos, cuántas terapeutas necesito para poder lograr esa operación de los procesos? Y no solamente los asistenciales, obviamente el enfoque es hacia lo asistencial, pero también yo planifico recursos para talento humano, para mantenimiento, también para el tema de recursos físicos, de jurídicos, etcétera. Entonces, digamos que la organización es un sistema. Pero miren lo interesante es que también nos dice que debemos tener personas para controlar los procesos. Y a veces el tema de calidad implica una inversión, ¿cierto? Muy importante porque se requieren personas que nos ayuden al control de los procesos. Necesito un médico que haga control de ingreso de los pacientes, haciendo un triage. Hoy estamos haciendo tamizaje por el tema de coronavirus. Voy a necesitar una persona que tome la temperatura, que haga las preguntas de rigor, pues que están dentro de los protocolos, etcétera. Voy a necesitar una persona que vigile o que verifique que se estén haciendo la higiene de manos. Voy a necesitar otra persona que también haga las rondas de seguridad, auditores para que hagan la verificación del cumplimiento de los protocolos o de las guías de práctica clínica, etcétera. Entonces, cuando planifiquemos personas y cuando auditemos también este requisito, es necesario que se evidencie que la planificación no solamente sea para la operación, sino también para el control de los procesos. La norma hace referencia a la competencia, pero en el numeral 7.2 a propósito, voy a saltar, es decir, para mi gusto, la norma debería haber continuado con dos requisitos adicionales, que es el 7.2 competencia y el 7.3 toma de conciencia, después de este 7.1.2. ¿Sí? La norma realmente hace un salto, pero yo quiero traerlo acá porque es mucho más fácil entenderlo si lo pegamos a este 7.1.2. Simplemente es una forma de ver este requisito de una manera diferente. Aquí hay personas que están ingresando todavía. Bueno, Victoria y Javier. Entonces, traje competencia, el requisito número 7.2, y lo que me está diciendo este requisito es que la organización debe, este es el requisito importante, la obligación, determinar la competencia necesaria para esas personas que
que realizan bajo su control un trabajo y que afecta el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa determinar la competencia? Necesariamente lo que me está diciendo la norma es, defina la competencia. Determinar es definir. Definir, asignar, diseñar. Parte de la determinación también podría ser la planificación. ¿Correcto? Entonces, y nos dice que para eso entonces debo asegurar que las personas que sean competentes debemos basar esa competencia en la educación, en la formación y en la experiencia apropiadas. Y cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones y conservar la documentación apropiada como evidencia de la competencia. Bueno, en términos generales, lo que me está diciendo ahí es, cuando usted audite este requisito, yo debo primero preguntar sobre manuales de funciones o perfiles de cargos. Porque ahí es donde, para ser prácticos, ahí es donde se define la competencia, ahí es donde se determina. Yo necesito un médico para que ocupe el cargo de coordinador de urgencias. Necesito un ingeniero biomecánico o biomédico para que se encargue del proceso de mantenimiento. Necesito un contador para que se encargue del proceso de gestión financiera, etcétera, ¿cierto? Pero no es suficiente con determinarlo. Necesito asegurarme que esas personas que yo vincule a la organización sean competentes. Entonces, en el numeral B, yo debo preguntar si realmente las personas que están vinculadas en la organización están cumpliendo con los requisitos de competencia, que es educación, formación o experiencia. En la anterior versión nos hablaba también de las habilidades. No quiere decir que se hayan olvidado de las habilidades, sino que las habilidades pues corresponden ya precisamente a esas destrezas, ¿sí?, que usted tiene frente a algún tipo de trabajo o de actividad o de tarea que usted tenga que desarrollar. Entonces, digamos que podría estar asociada también a la experiencia. De alguna forma, debemos también de evaluar y medir, digamos, que se esté cumpliendo con ese requisito de competencia. Entonces tengo que preguntar también si realmente las personas que están vinculadas, como dije, se cumplen con esa competencia, y para eso necesitaría entonces evaluar o verificar más bien cuáles son los soportes, cuáles son las evidencias de estos requisitos que usted los definió aquí en el A y que en el numeral B usted debe verificar que los cumple. Y no hay otra manera de hacerlo sino que a través de la evaluación de las hojas de vida y de los soportes que tengan las historias de vida o las historias laborales. En el numeral C nos dice, cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia de esas acciones tomadas. Esto tiene mucho que ver con la gestión del conocimiento, con las capacitaciones que son necesarias en caso de que las personas, pues, después de haberles realizado la evaluación de la competencia, pues no cumplen este requisito y por lo tanto debo tomar acciones para lograr alcanzar esa competencia que yo dije aquí en el literal A que era necesaria para lograr el cumplimiento de los procesos. Y el D, básicamente lo que me está diciendo es conserve la información documentada como evidencia de la competencia. Y este literal D se traduce en una información documentada que, como ustedes saben, pues eso reposa en un documento que es la hoja de vida de cada uno de los trabajadores. Cuando se hagan las auditorías es muy importante hacer un muestreo. Bueno, cuando hagamos técnicas les voy a contar un poco sobre los muestreos. Pero en ese muestreo es importante que hagamos un barrido de hojas de vida que hagan parte de la alta dirección, de los niveles directivos, de los niveles estratégicos, por de alguna manera llamarlo. También tengo que evaluar hojas de vida para verificar este requisito de los niveles tácticos, de los líderes, de los jefes, de los coordinadores y de los niveles operativos. Por supuesto, como
hay más operativos, pues tendré que evaluar más hojas de vida del nivel operativo, algunas del nivel directivo o del nivel profesional y unas muy pocas del nivel directivo. Ahora bien, para tener claridad, entonces, de qué es la educación, qué es la formación y qué es la experiencia, les hice aquí un formulario. Quiero que por favor lo ejecuten. Vamos aquí a escribir. Vamos a escribir este formulario. Por favor, ingresen a ese formulario. En ese formulario van a encontrar 3 preguntas. Y quiero que ustedes lo resuelvan para saber qué concepto tienen de cada uno de estas definiciones. Educación, formación, experiencia y habilidades. Bueno, el tema de la experiencia no lo vamos a evaluar porque pues, es muy lógico a qué se refiere la experiencia. ¿Sí? La experiencia es el tiempo dedicado a una labor, desde, en algunos casos, la expedición de la tarjeta profesional. Hay diferentes tipos de experiencia: experiencia relacionada, experiencia general o experiencia específica. Entonces, a partir de ahí empiezo a contar el tiempo, pero siempre tengo que tener una persona que es digamos, a quien me subordino o quien me hace el seguimiento de mis tareas. ¿Sí? Tiene que haber una persona que coordine. Y por eso entonces me certifica esa experiencia. Bien, entonces, quiero saber si ya empezaron a responder el formulario. Voy a entrar aquí. Mole. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. No tenemos el link. Ah, ya, en el Drive, ya. En el chat, sí Ah, señora. en el. En el chat tienen el link. No es el primero porque el primero es el de lista de asistencia. Es el último, el que acabo de colocar. Que lo voy a repetir si ustedes quieren. Sí, Oh, por favor, porque no me aparece. vale, ya, denme un segundo. Vamos aquí en el chat. Okay. Listo. Estaba configurado solo para enviármelo a mí. Por eso es que no lo veía. Qué pena. Ya está el link. Janet pregunta. El link, ya está el link. Es un formulario cortico de 3 preguntas. Y básicamente lo que estamos preguntando es lo siguiente. Primera pregunta dice, ¿el título profesional corresponde a formación, experiencia, educación o habilidades? Segunda pregunta dice, ¿saber canalizar una vena corresponde a formación, experiencia, habilidades o educación? Y la inducción del personal corresponde a educación, formación, experiencia o habilidades. Hay 4 respuestas. Espero 22 respuestas.
Bueno, creo que nos quedamos en 18. Es decir, hay 4 personas que no respondieron. Bien, vamos a ver la respuesta, ¿les parece? A ver si todos coincidimos. Bien, entonces la primera, voy a ampliar aquí. ¿Están viendo la pantalla? ¿El resultado? Sí. Perfecto. Entonces la primera dice, el título profesional corresponde a formación, experiencia, educación, habilidades. El 61% pues responde que efectivamente es educación. Entonces, ¿qué es educación? Nivel de escolaridad. ¿Y qué es el nivel de escolaridad? Yo puedo tener mi nivel de escolaridad desde la educación formal académica, bachiller, puedo ser técnico, tecnólogo, o puedo obtener un título profesional. Esa es la educación. Entonces, las personas que dijeron que el título hacía parte de la formación, no, porque la formación precisamente hace referencia ya al complemento de la educación. Entonces, yo puedo hacer formación, lo que estamos haciendo ahora, hacer un curso de formación de auditores internos, precisamente eso es formación, ¿sí? Yo puedo hacer inclusive las mismas subespecialidades o las maestrías, la especialidad, eso también hace referencia a la formación, ¿sí? Cuando me otorgan el título, los títulos de educación, pues corresponde, o los títulos profesionales corresponde a la educación. Lo demás corresponde a la formación. Y la segunda pregunta hacía caer en cuenta de otro término, que son las habilidades que les decía que si bien la norma ya no lo explica o lo explicita, o lo pone explícito como tal en el requisito, pero sigue siendo importante de tenerlo en cuenta, sobre todo para algunas tareas o algunas funciones específicas. Entonces, saber canalizar una vena, pues corresponde a una habilidad, es una destreza, es una habilidad funcional. Las habilidades se clasifican en habilidades funcionales y en habilidades holísticas o en competencias comportamentales. Por ejemplo, el liderazgo, la disciplina, la orientación a los resultados, la orientación al cliente o al usuario. Eso es una habilidad. Y alguien respondió que eso era experiencia. No. Como lo expliqué, la experiencia es el tiempo laboral o el tiempo eh, de realización de una tarea bajo un dominio, bajo la supervisión de una persona. ¿Mm? Claro, adquiero experiencia en canalizar vena, pero lo que hago es a través del fortalecimiento de esa destreza, de esa habilidad. Y la tercera pregunta que decía si la inducción de personal corresponde a educación, a formación, a experiencia o habilidades. Efectivamente, la inducción del personal, le respondió el 83.3%, es formación, ¿sí? De hecho, voy a dejar de compartir y voy a compartir la presentación. En este numeral, en el 7.2, hay una nota que dice que las acciones aplicables pueden incluir, por ejemplo, formación, tutoría o reasignación de las personas empleadas actualmente, la tutoría o reasignación, ya lo dije, de personas contratadas, o la contratación o la subcontratación de personas competentes. ¿Sí? Es decir, cuando nos dice tomar acciones. Y cuando nos hablan de formación, la formación puede ser inducción al cargo, la formación puede ser entrenamiento, la formación... Inge, qué pena. Señora. Es que la pantalla nuestra está proyectando otra cosa. Ups, perdón. ¿Y ahí? Se quedó en la pantalla que dice competencia, en el 7.2. Sí. ¿Dónde están? Ahí estamos. Ahí. Ahí está. Ya. Sí, solamente estaba explicando que el 7.2 hay una nota, ¿sí? Ustedes ya cuando revisen la norma con detenimiento, después de las, ¿qué será? De 10 de la noche, cuando ya tengan
un espacio de tiempo, van a encontrar en ese 7.2 una nota, ¿vale? Es solamente para explicar que las notas son aclaraciones y las aclaraciones pues nos ayudan a entender un poco más los requisitos. Y aclaraba que la formación puede ser inducción, puede ser entrenamiento, pueden ser pasantías, ¿sí? Pueden ser cursos como este que estamos haciendo, y eso, la formación lo que me ayuda es a complementar. Es un proceso de adquirir mayor competencia. Y traje 7.3, que es toma de conciencia. Recuerden que estábamos en el 7.1, 7.1.2, personas. Deberíamos haber pasado al 7.1.3, ¿cierto? Pero lo que hicimos fue irnos al 7.2, adelantarnos a competencia y adelantarnos a toma de conciencia. ¿Qué es toma de conciencia? La toma de conciencia, este requisito lo que nos dice la norma es que la organización debe asegurarse de que las personas que realizan el trabajo bajo el control de la organización, ojo con eso, porque cuando está diciendo bajo el control de la organización, quiere decir que no solamente es las personas contratadas de manera directa, también pueden estar asociadas a las personas o hacer referencia a las personas contratadas de manera indirecta. Y lo que nos dice es, bajo el control, para que tomen conciencia de la política de calidad, los objetivos de calidad, pertinentes, por supuesto, su contribución a la eficacia del sistema de gestión de calidad, incluidos los beneficios de la mejora del desempeño, y también debe ser consciente de las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de calidad. Pues alguien me preguntaba en una clase, es que no puedo llamarle la atención porque como la norma es voluntaria, entonces no podría llamarle la atención al no cumplimiento de algunos requisitos. Pues esta versión de la norma dice, efectivamente, el trabajador debe ser consciente de las implicaciones del incumplimiento de los requisitos. Si bien evaluamos procesos, las personas están detrás de los procesos, liderándolos. Y una implicación de incumplimiento de un requisito, pues también debe hacer conciencia en las personas, porque eso podría perfectamente, más allá, digamos, de perder una certificación o de generarle un plan de acción, pues está generando también un malestar al interior de los procesos y por lo tanto todos los trabajadores pues debemos que tener conciencia de la importancia del cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de calidad. En este caso, pues, el sistema que ustedes tienen que está bajo la ISO 9001, versión 2015. Este requisito es muy, muy complejo, tanto para cumplimiento como, pues, porque ustedes saben que depende mucho de las personas. Y por eso les traje este video que lo íbamos a ver ayer en los tipos de líderes, pero voy a tratar de abrirlo desde acá. Me dicen, por favor, si lo ven, si ven la pantalla de YouTube. ¿Me confirman si están viendo la pantalla del video? No, Inge. Vale, ya. Entonces voy a compartir acá. Acá. ¿Y ahora? Sí. Ok. Esto es un video cortico y Sí. vamos a ver qué tantas personas podemos identificar o qué tantos roles, ¿cierto? Y compromisos y conciencia frente a las actividades. Vamos a verlo. Me dicen si de pronto no escuchan el sonido o si no lo ven.
Muy bien. Vamos a volver entonces aquí a nuestra presentación y voy a preguntarles. Aquí hay varias personas que están tratando de ingresar. Qué pena que estábamos conectados acá. Bueno, entonces preguntemos a Edwin. Quisiera que me dijeras ¿qué identificaste en el video? Buenas tardes, ¿sí me escucha? Sí, sí señor, perfecto. Bueno, viendo el video, mm, digamos que cuando uno trabaja en los sistemas de gestión, eso es lo más común de encontrar. Por lo general siempre se lo deja solo al líder o al responsable de calidad, siempre va a trabajar solo. Siempre va a haber ese tipo de problemas de que hay unas personas que va a tocar, digamos, como empujarlas, de que toca llevarlas, arrastrarlas para que cumplan lo que está estipulado. Entonces, ese es mi punto de vista. Entonces, siempre vamos a encontrar este tipo de inconvenientes no solamente en los sistemas, sino en el trabajo en general. Muy bien, Edwin. Y la pregunta del millón, ¿qué hacer frente a ese tipo de personas que a veces vemos que en vez de apoyar, digamos que retrasan los procesos o entorpecen de pronto las ideas y como que uno se da cuenta de que no hay manera de poder lograr que tomen conciencia? ¿Qué harías tú o cuál sería como tu opción? Pues ese es el punto, ¿cierto? La toma de conciencia es fundamental en todo tipo de actividad. Pues lastimosamente hay veces que toca recurrir al cumple o muchas gracias. La verdad es esa. Entonces, digamos que uno no puede entorpecer el trabajo, pues, en sí del líder o del coordinador del área por tratar de cubrir el bajo rendimiento de alguien, ¿cierto? Sí, así es. Entonces, Lastimosamente a veces sí las decisiones tienen que estar asociadas también la afectación que esto pueda generar en el resultado de los digamos objetivos. que tomar una medida drástica de una, pues no es lo más conveniente. Igual, digamos, tocaría establecer como un plan de acción, o hablar de mejora, pues, en el desempeño del personal, hacerle ver qué es el error que está cometiendo, irlo instruyendo en lo que está fallando y bueno, y tomar una decisión definitiva después de eso. Muy bien, gracias Edwin. Pero Ok. pidámosle ayuda al jefe de personal. ¿Qué opina de lo que acaba de decir Edwin y cuál sería, digamos, la estrategia que la oficina de talento humano de la clínica tiene establecido para lograr que estas personas que a veces
no están dentro de la línea, digamos, de los sistemas de gestión o de comprometidos con la mejora continua. ¿Qué nos puede decir el jefe de personal? Buenas tardes ya a todos. Buenas tardes. Comparto la opinión del ingeniero Edwin en cuanto pues al mensaje del video, que siempre pues estamos esperando que los líderes o pues el gestor de calidad pues apalanquen más que todo este proceso. Pues de parte del área de talento humano se podría pues primero nosotros tenemos que propender a que se cumpla nuestra política de calidad, ¿sí? Pues técnicamente todos nuestros empleados tienen una inducción en cada uno de los procesos y pues también esta situación podríamos tratar de alinearla con la evaluación del desempeño del personal, pues donde pues se evidencie el cumplimiento de alguna manera que todas las personas entiendan o pues sigan los lineamientos del proceso o del sistema de la política de calidad de la organización. Muy bien, usted ha dicho algo muy importante. La alineación a la política de calidad y a los objetivos de calidad tal vez es algo de lo más complejo, porque muchas veces nos preocupamos tal vez por dar respuesta, digamos, a unos procesos y a unos objetivos, pero digamos como a temas más globales, sobre todo los directivos, a veces nos preocupamos por esos temas más globales. Sin embargo, vemos que en el nivel operativo, en la línea de defensa, me valga la palabra de moda, hay personas que tal vez no están tan conectadas con esos objetivos y no están conectadas con las políticas. Y a veces el problema no es tanto de las personas, sino muchas veces viene también de los líderes. Porque los líderes debemos de alguna forma tener la capacidad para poder desplegar la información hacia esos niveles operativos. Cuando un líder no se comunica, es una de las competencias, pues definitivamente no va a tener la posibilidad entonces de poderle exigir que cumpla. Muchas veces el incumplimiento también obedece a que hay desconocimiento. Y obviamente pues también hay desmotivación porque el líder tampoco es que esté preocupado por lo que está pasando con los trabajadores. Eso pasa en la mayoría de las organizaciones, ¿no? Por eso existen diferentes tipos de líderes. ¿Quién me podría decir? Bueno, sigamos preguntando. Pablo Revelo, ¿me podrías decir cuántos tipos de líderes conoces? Si conoces alguna clasificación o si has escuchado cuáles serían esos tipos de líderes que en las organizaciones se identifican. Bueno, ese es un tipo de líder. No escuchamos muy bien, pero creo que todos interpretamos algo ahí. Vamos a preguntarle a ver quién más tenemos aquí. Carlota. Recuerden que tienen que activar el micrófono para poder hablar, de lo contrario no los escuchamos. Aquí hay alguien que quiere. Bueno, Luz Ángela, entonces. No, y que no sé qué tipo de líderes. Luis Carlos. No sé, pues no sé la clasificación, pero podría haber, no sé, líderes que influyen positivamente y líderes, como lo vimos en el video, que
que no aportan, ¿no? Que tienen más bien el tipo de avance en los objetivos. Vale, Luis Carlos, gracias. Marta Lucía. Tania. Tania Portilla. Natalia España. Por ahí tenemos a Paola. Buenas tardes, ¿sí me Buenas escuchan? tardes. Sí, Bueno, no conozco la clasificación, pero pues creo que hay autoritarios, democráticos, liberales, como esos. sí. ¿Y cuál será el mejor? Creo que depende mucho la cultura de la empresa. Ya. ¿Y en tu empresa qué cultura podemos observar? Democrática, Ya. Tiene que ver entonces con la participación, ¿cierto? sí. Ok. Bueno, hay muchas clasificaciones de líderes, ¿cierto? Digamos que hay unas metodologías que nos hablan de efectivamente lo que tú dices, hay liderazgos democráticos que nos ayudan, digamos, a tener la participación de las diferentes personas para poder tomar las decisiones. Y hay liderazgo también autocrático, que pues está más asociado es como a las decisiones o a ejercer de alguna manera un tipo de presión o de poder o de autoridad. Pero también hay liderazgos transaccionales y transformacionales. Está muy de moda el liderazgo transformacional. El liderazgo transaccional pues es como ponernos de acuerdo, es decir, pongámonos de acuerdo, cuál es tu opinión, cuál es la mía, y de acuerdo a eso transamos, digamos, una toma de decisiones. De alguna manera tiene mucho que ver con la participación, tiene que ver con el liderazgo democrático, pero es más como llegar a acuerdos. Y está muy de moda el liderazgo transformacional. Y está muy de moda el liderazgo de primera persona. ¿Sí? Todos podemos entonces ejercer algún tipo de liderazgo dependiendo del contexto, muy bien lo que acabas de decir, pero también va a depender mucho de la capacidad pues, que tengamos nosotros como líderes de generar esas competencias de liderazgo. Una competencia de liderazgo está asociada a la inteligencia emocional. La inteligencia emocional pues nos habla de tener la capacidad para poder autogestionar mis debilidades, mis dificultades, y también tener la capacidad para poder gestionar el equipo como tal. ¿Sí? Y muchas veces los líderes adolecemos de esa inteligencia emocional y eso está asociado también a los tipos de temperamentos que las personas tenemos. ¿Sí? Hay unos de temperamentos asociados al comportamiento extrovertido y hay otro al comportamiento introvertido. Entonces, por ejemplo, hay un temperamento que es el sanguíneo. Tal vez ustedes dentro de sus equipos de trabajo identifican personas que son muy alegres, muy sociables, ¿sí? Que andan, digamos, muy felices por ahí y es su temperamento. Es decir, no podemos tampoco criticar si ese temperamento es bueno o malo. Todos de alguna forma podemos tener ese temperamento. Algunos lo tenemos un poco más. Tenemos un temperamento pues que es, digamos, está más asociado a nuestra forma de ser. Y hay temperamentos de introspección como el temperamento melancólico. Entonces, personas que se deprimen, que están muy tristes y que las vemos que por lo general siempre tienen
caminan con la cabeza abajo, etcétera, o la mirada abajo. ¿Sí? Y obviamente pues hay otros temperamentos que también se identifican en las personalidades de las personas, valga la redundancia, y de eso también va a depender un poco entonces el trabajo que nosotros podamos hacer desde los procesos de desarrollo del talento humano. Bueno, vamos a avanzar. ¿Se acuerdan que estamos en el 7.1.2? Nos pasamos al 7.4 y nos pasamos después al 7.2 y nos pasamos al 7.3, que es toma de conciencia. Y regresamos al 7.1.3 y al 7.1.4. Son dos requisitos. El primero nos habla de la infraestructura y el segundo del ambiente de trabajo. Cuando nos habla de la infraestructura, nos dice, bueno, para los dos casos nos dice que debemos determinar, establecer, acuérdense de la determinación es establecimiento, proporcionar y mantener. Aquí agregan una palabrita muy importante, que es el mantenimiento. El mantenimiento de la infraestructura necesaria para la operación de los procesos y para lograr la conformidad con los requisitos del producto o servicio. Y recuerden que la infraestructura no solamente es los edificios, sino también los servicios asociados a esa organización, a esa infraestructura. También la infraestructura está asociada a equipos, a hardware, software, a transporte, a tecnologías de la información y la comunicación, hoy muy de moda. Entonces, cuando hagamos mantenimiento, cuando hagamos planes de mantenimiento, pues tenemos que tener en cuenta todas esas diferentes tipos de infraestructura que existen en la organización. Cuando auditamos infraestructura es muy interesante ver cómo los auditores observamos mucho qué está pasando en cada área del proceso que estemos auditando, de la organización que estemos auditando. Entonces, de entrada, cuando uno llega a la organización, lo primero que uno ve es eso, es ese requisito, a ver qué tanto mantenimiento le hacen a esta infraestructura, ¿sí? Entonces ve uno paredes sucias, paredes con grietas, ve goteras, ve cables por un lado, cables por otro lado, papeles por un lado, por otro lado. También ve equipos obsoletos unos encima de otros, es decir, una organización no tan clara. Bueno, en fin. Eso es parte, digamos, de las habilidades que ustedes deben desarrollar cuando vayan a evaluar infraestructura. Y cuando nos habla del ambiente de trabajo, también nos está diciendo que debemos determinar, proporcionar y mantener un ambiente necesario para la operación de los procesos y para lograr la conformidad con los requisitos de los productos y de los servicios, en este caso, pues, de los servicios. Y también nos hace una claridad de que el ambiente adecuado, y lo hace a través de una nota, puede ser combinación de diferentes factores humanos, físicos, como por ejemplo factores sociales, psicológicos, esos son temas nuevos, antes no nos hacían énfasis en eso, y también factores físicos. Entre el tema de los ambientes sociales, pues está todo el tema de la no discriminación, está de los ambientes tranquilos, libres de conflictos, etc. Y dentro del ambiente psicológico, pues está todo el tema de lograr condiciones apropiadas laborales, como la temperatura, el calor, la humedad, la iluminación, la circulación del aire, la higiene, el ruido, etc. Tiene mucho que ver con condiciones también ocupacionales. Y en los físicos, pues también hace referencia a algunos de estas condiciones, de estas variables como temperatura, humedad, etc. Es decir, el tema de psicológicos y físicos tiene de alguna forma una relación. Y se auditan a través de los diferentes programas de seguridad y salud en el trabajo y también de los planes o programas de riesgo psicosocial, dentro también de los programas de mantenimiento preventivo, correctivo, que tenga la organización y que aborde todos estos elementos que ya los vimos. El 7.1.5 ya nos hace referencia a los diferentes recursos de seguimiento y medición. Nos dice que la organización debe determinar y proporcionar esos recursos necesarios para asegurar la validez y la fiabilidad de los resultados cuando se realice el seguimiento o la medición para verificar qué tan conformes son los servicios frente a los requisitos. Recuerden que requisitos son necesidades y expectativas. Por lo tanto, la organización entonces tendrá que asegurar que esos recursos proporcionados pues sean apropiados para el tipo de actividad
y también que se mantengan para asegurar la idoneidad que se tenga para la prestación adecuada del servicio, ¿sí? La organización también nos pide conservar toda la información documentada asociada a todo este tema de seguimiento y medición. Entonces, cuando nos auditemos seguimiento y medición, tenemos que preguntar cuáles son esos métodos, ¿sí? Cuáles son esos recursos que tiene la organización para lograr dar respuesta a cada uno de estos elementos. Muchos de los procesos te van a responder que tienen indicadores de gestión, pero no solamente los indicadores son recursos de seguimiento y medición. Una encuesta puede ser un recurso, o también una lista de chequeo, una lista a través de la cual yo puedo observar el comportamiento, puedo observar el cumplimiento de algunas tareas. El 7152 ya nos pide que hagamos trazabilidad de las mediciones, ¿sí? Este requisito, antes en la versión 2018, estaba asociado a equipos de seguimiento y medición, al control de los equipos de seguimiento y medición. Este era el requisito. Pero ahora se llama trazabilidad de las mediciones, y es el mismo requisito que está asociado a calibración y a verificación. Entonces nos dice que cuando tengamos equipos de seguimiento y medición que hagan parte, digamos, de la prestación del servicio, ejemplo, una balanza, ejemplo, un tensiómetro, ejemplo, un termómetro, debo calibrarlo y debo verificarlo a intervalos planificados. Es decir, que debe haber un plan de mantenimiento, perdón, un plan de calibración de esos equipos de medición. Y que debo identificar, ¿cierto? Si efectivamente el estado del equipo. Por eso se acostumbra a ver en los equipos una etiqueta que dice calibrado, en qué fecha y próxima fecha de calibración. Para las personas pues, que manejan el tema de metrología, pues es mucho más fácil comprender. Pero usted como auditor lo que debe hacer es pedir las certificaciones de calibración para, además de verificar que el equipo está calibrado, pues además de tener la etiqueta, en caso de que no la tenga, pues pide el certificado, y ese certificado tiene que tener también, primero, que haber sido expedido por una organización que esté acreditada por la ONAC. Y segundo, deben verificar que los patrones que se utilizaron son patrones trazables a nivel nacional o internacional. Significa entonces que si utilizaron una balanza patrón una pesa patrón para calibrar una balanza, esa pesa tuvo que haber sido calibrada con otra pesa, y, que no está dentro pues, que puede estar en el país o que puede estar fuera del país. Y por eso las calibraciones pues, requieren un procedimiento y un protocolo específico. A eso hace referencia a trazabilidad de las mediciones. 716, conocimiento de la organización. Este es un requisito nuevo en esta norma, no se había incluido, pero es un requisito muy, muy importante. Y tiene que ver con el conocimiento de la organización, y nos está diciendo es que la organización debe determinar cuáles son esos conocimientos necesarios para la operación y para lograr la conformidad. Esos conocimientos deben mantenerse y ponerse a disposición, y también se debe considerar cuáles son esos conocimientos actuales y determinar cuáles son los conocimientos y cómo se van a adquirir nuevos conocimientos. Y ese tal vez es un requisito bastante importante. De hecho, la norma nos habla de que los conocimientos son específicos, que la organización adquiere generalmente con experiencia. Y nos dice también que esa información que se utiliza y que se comparte nos puede ayudar para lograr los objetivos de la organización. Los conocimientos, como dice la diapositiva, deben mantenerse y ponerse a disposición. Tiene mucho que ver entonces para cuando vayan a auditar este requisito, los planes de capacitación y todos los programas, digamos, de gestión del conocimiento que tenga la organización para lograr mantener, digamos, ese conocimiento y poder transferirlo inclusive en el tiempo a las personas que vayan llegando. Y hace mucha referencia a las curvas de aprendizaje. Entonces, acuérdense que del compromiso que tienen las personas de la organización es también lograr que ese conocimiento se mantenga en el tiempo. Y una forma de evaluar también el compromiso de las personas es también a través del conocimiento que tengan de la organización. Y terminamos con comunicación, perdón,
comunicación hace referencia a los diferentes tipos de comunicación que se definan o que se tengan al interior en este caso, pues de la clínica. La organización debe determinar las comunicaciones internas y externas que sean pertinentes al sistema de gestión de la calidad. Y esta versión de la norma incluyó también estos mecanismos de comunicación o cuáles son los medios de comunicación, pero también incluyó qué es lo que deberíamos comunicar, ¿sí? Tenemos que definirlo, lo pide específicamente, que identifiquemos por cada uno de los medios de comunicación que tengamos al interior de la organización, también saber qué se comunica, cuál es el objetivo, digamos, de ese medio, por decir algo, si es un boletín de calidad, entonces, ¿qué estoy comunicando a través de los boletines? ¿Cuándo debo comunicarlos? ¿Con qué frecuencia? ¿A quién va dirigido esos boletines? Si es a todo el personal o solamente a los directivos. ¿Cómo lo voy a comunicar? Si es a través de una infografía o a través de una red, de un chat. ¿Y quién es el que va a encargarse, digamos, de esa comunicación? Entonces, para auditar este requisito podemos también evidenciar en las organizaciones matrices de comunicación muy bien elaboradas, donde identifican cada uno de los mecanismos de comunicación que tiene la organización. Recuerden que para comunicar pues se necesita que haya un proceso, ¿no? Un emisor, un receptor y un medio. Y cuando hablan de comunicaciones externas, pues también acuérdense de las partes interesadas, a quienes tenemos que comunicarle muchas de las actividades que realizamos al interior de la organización. Y con la información documentada en el requisito número 7.5, este requisito estaba asociado al requisito control de documentos y control de registros. Es lo mismo, lo que nos está diciendo es que el sistema de gestión de la calidad frente a la información documentada debe incluir información requerida por la norma internacional. Acuérdense que nosotros veíamos cada vez que, les decía que cada vez que aparece la palabra información documentada, es información que requiere la norma, ¿sí? Entonces, en el análisis que ustedes hicieron o que están haciendo de los debes, cuando se encuentren con una palabra información documentada, la organización debe mantener información documentada de la revisión por la dirección, dice por ejemplo un requisito, quiere decir que yo debo dejar evidencia y que esa evidencia es un requisito de la norma. Entonces, cuando se audita información documentada, lo primero que se pide es que se cumpla con todos los requisitos que exige la norma. Y lo segundo que dice es, además de la información requerida por la norma, también la necesaria para la eficacia del sistema. Y aquí es algo importante de tener en cuenta, es que no todo se debe documentar. Se debe documentar lo que se necesite para la eficacia, o sea, lo que se necesite para el cumplimiento del sistema de gestión. Entonces, aquí se complica un poco el tema de los sistemas, porque si solamente fuera por información documentada, pues serían más algunos de estos documentos que nos pide, como la política, los objetivos, ¿sí? Las actas de revisión por la dirección, los informes de auditoría, etc. Digamos que con mal contados podríamos decir que hay como unos 20 documentos que nos pide la norma. Pero si ya nos vamos a esta parte del requisito, lo que nos está diciendo es, además de lo que pide la norma, documente todo lo que usted considere necesario para lograr los objetivos. Y el tamaño o la extensión va a depender de la complejidad de los procesos, de las diferentes interacciones con que tenga, del tamaño de la organización y de la competencia de las personas, ¿sí? Entre menos competencia, más documentación porque tengo que explicar más. Y entre más competencia, pues seguramente los procesos o los procedimientos o los protocolos pues tendrán, digamos, una extensión un poco más limitada porque ya hay una experiencia y hay una competencia. Y nos hace referencia o nos exige cómo debemos cumplir con el requisito de creación y actualización. Lo que nos está diciendo es que al crear y actualizar toda la información documentada, la empresa, la organización debe asegurarse de que se haga una identificación y una descripción apropiada, ¿sí? De que si los formatos tengan un idioma y una versión, un software, un medio de soporte adecuado también para dar respuesta a este requisito. Debo tener en cuenta también cuándo se revisa, quién aprueba, ¿sí? Qué tan con respecto a la adecuación y a la conveniencia, ¿sí? Un documento es adecuado cuando
cuando da respuesta a un requisito. Un documento, por ejemplo, una ficha de indicadores está siendo adecuada porque hay un requisito de seguimiento y medición que me lo está pidiendo. Y cuando es conveniente, cuando está alineado a los objetivos, ya sea del proceso o a los objetivos estratégicos. Entonces yo no puedo ir a documentar el instructivo para abrir la puerta del baño de la auxiliar de enfermería de urgencias. Creo que no es tan necesario tener un instructivo para lograr para hacer esa actividad, ¿sí? Entonces no es conveniente ni es adecuado, porque no está asociado de pronto a ningún requisito. Pero sí sería importante documentar el protocolo de higiene de manos. Es adecuado porque está asociado a una reglamentación, a una normatividad de seguridad del paciente, una política, y es conveniente porque definitivamente, pues si hacemos un protocolo adecuado, pues podemos garantizar el cumplimiento de la higiene. También nos dice que debemos establecer los controles, y para eso entonces tenemos que tener en cuenta que la información esté disponible para el uso, de que se proteja adecuadamente, de que se distribuya los documentos, de que se permitan la recuperación, es decir, que tenga un orden de cómo se administran o se archivan, y también tener acceso a ellos, el almacenamiento apropiado, el control de los cambios, que seguramente se hace a través de versiones o a través de solicitudes, y la conservación y la disposición. O sea, todo este tema, tanto el 752 de creación y actualización y el 753 de control, obedece a los procedimientos de control de documentos y registros que tiene la organización. Entonces, o a los procesos de gestión documental que también en algunos casos pues están alineados a una ley general de archivo, pues que aplica sobre todo a las entidades públicas. ¿Cómo se audita este requisito? No se audita solamente pidiendo el procedimiento, sino se audita en campo. Y se audita verificando que todos los formatos estén identificados, que exista un proceso para la aprobación de los documentos, que sean claros, que estén legibles, que se conserven, que se puedan recuperar, es decir, que se pueda hacer trazabilidad con ellos, que estén almacenados en carpetas o pues dependiendo de los procesos que tengan establecidos, si son en acetas. Pues hoy las acetas ya por ley general de archivo, por ejemplo, en la entidad pública no se exige, sino que sea en carpeta porque se conservan solamente 200 folios por carpeta o se archivan solamente 200 folios por carpeta. Cuando tengamos información de origen externo, entonces es necesario también identificarla y controlarla. Por ejemplo, las normas, los decretos, los formatos externos, ¿cierto? Que a veces las EPS nos exigen mantenerlos. También entonces debemos de incluirlos dentro de nuestro proceso de control de documentos. Y debe también protegerse contra modificaciones no intencionadas. Es decir, si hoy en día pues la mayoría de documentación es magnética, tenemos que salvaguardar la información a través de nuestros backups. Entonces aquí quisiera proponerles un taller de comunicación efectiva, pero es más un taller que ustedes deben hacer. Pueden utilizar un software que se llama Anchor, es gratuito, y lo que les propongo es que graben un podcast o que graben un audio. Este programa nos ayuda a eso, a grabar. O que graben un video y que lo puedan de pronto socializar. El día viernes podemos evaluar vamos a tener tiempo para evaluar entonces esta información. Es decir, ¿cómo logra usted a través de un podcast comunicar lo que usted quiera de su proceso? ¿Sí? Comunicar, por ejemplo, el protocolo de higiene de manos, comunicar la política de calidad, comunicar los objetivos de calidad. Entonces, tiene mucho que ver con la iniciativa que cada grupo, hagámoslo por grupos, los mismos grupos que están definidos para el taller de objetivos, pueden utilizar o pueden agruparse y poder presentar este taller de comunicación efectiva. Muchas veces la comunicación
digamos, en papel ya está pasando a un segundo plano y es muy importante entonces tener este tipo de estrategias de comunicación. Entonces les dejo la inquietud para que digamos, si es voluntario el que quiera hacerlo, pues tendrá también un beneficio dentro de la evaluación del curso y podrá acceder a un beneficio en la calificación del examen de auditor. Por eso lo dejo como voluntario. Muy bien. Vamos a pasar entonces al capítulo 8, que es operación. Y en este capítulo, entonces, vamos a abordar el primer requisito, que es el 8.1, que es planificación y control operacional. Cuando estamos hablando de operación, estamos hablando ya de la ejecución, estamos hablando de los procesos misionales. Este requisito está orientado más hacia el proceso misional como tal de la organización. Y lo que nos está diciendo es este 8.1, cómo hacer la planificación y control operacional, cómo se debe planificar y controlar, implementar y controlar los procesos. Y para eso entonces nos propone primero determinar cuáles son esos requisitos frente a esos productos o servicios. En este caso pues son servicios. Y establecimiento de criterios para poder aceptar o no los diferentes servicios o los diferentes productos que se generen de los procesos. Para eso entonces tengo que identificar cuáles son los recursos, implementar controles, conservar la información documentada que me permite evidenciar que efectivamente se están ejecutando los procesos. También me está pidiendo que podamos hacer todo el tema de implementación de los controles de los procesos, de acuerdo pues a los diferentes criterios, a los requisitos establecidos. Entonces, este tema de planificación y control para auditarse tiene mucho que ver con el documento, todos los documentos asociados a la planificación. En este caso pueden ser los planes operativos, a través de los cuales se definen las actividades, o la misma caracterización del proceso. Recuerden que ustedes cuando caracterizan el proceso, hacen una descripción de cuáles son esas actividades del planear, del hacer, del verificar, ¿sí? Y del mejorar. Entonces, digamos que parte de las evidencias de que efectivamente usted tiene una planificación está en la caracterización. Pero también está en la documentación de los procesos, ¿sí? Que todo lo que yo tenga documentado me va a permitir también poder lograr cumplir, digamos, con este requisito. Bien. El 8.2 ya me está diciendo es que haga una comunicación con el cliente, que establezca una comunicación con el cliente y que esa comunicación debe incluir algunas especificaciones, como por ejemplo, cómo le comunico la información sobre los productos o servicios, tiene mucho que ver con el portafolio. También me dice que esa comunicación debe incluir los diferentes mecanismos para tratar las consultas, los cambios, los pedidos, por lo general en IPS o en las instituciones de prestación de servicios de salud, pues tenemos unos contratos con las EPS y ahí establecemos cuáles son los diferentes requisitos que se establecen o que se definen para poder prestar un servicio. También me dice que especifique en la comunicación cómo los clientes van a poder retroalimentar el servicio prestado, incluyendo las quejas. Entonces, tiene que ver también con esos procesos de gestión de quejas, de PQRs. También me está diciendo que esa comunicación debe incluir la manipulación o el control de la propiedad del cliente. Si el cliente me entrega a mí, por ejemplo, un documento, la información de los datos personales es propiedad del cliente. Entonces yo debo también tener mecanismos de control para que esa información no se manipule o no se maneje de otra manera.
Cuando me entregan material de osteosíntesis para el procedimiento quirúrgico, también es propiedad del cliente. Entonces tengo que tener todos los procesos de identificación de esos elementos o dispositivos médicos. Y establecer requisitos específicos para las acciones de contingencia cuando sea pertinente. Hay contingencias que pueden estar asociadas a la prestación de un servicio de salud y eso también lo debo entonces, debo establecer. Por ejemplo, cuando vinculamos a nuestros usuarios o a las familias, cuando hacemos temas de evacuaciones o simulacros de emergencia, eso puede ser una contingencia, o cuando pues, ocurre algún suceso no esperado dentro de la organización, pues también tengo que informarle al cliente o establecer una comunicación adecuada. ¿Cómo se audita comunicación con el cliente? Entonces, está todo el tema de portafolio, está el tema de contratos, está el tema de buzones, el proceso de PQRs, está todos los procesos de control de propiedad del cliente y también los planes de contingencia que se tengan para las diferentes amenazas que pueda tener la organización. Y el 822 me está especificando cómo determino los requisitos relacionados con el producto o con el servicio. Y lo que me está diciendo es que cuando la organización determina los requisitos, debo asegurarme de que esos requisitos se definen, incluyendo requisitos de tipo legal o reglamentos que apliquen, por supuesto, a la identificación de esos requisitos. O también que identifique o que asegure o que incluya los requisitos considerados necesarios por la organización. ¿A qué hace referencia esto? Que muchas veces existen requisitos que no están contemplados en la ley, pero que sí yo considero que son importantes. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo asociado al tema de salud. En la organización es un requisito el tamizaje al ingreso. Puede ser que no sea un requisito legal, o sí. Vamos a poner otro ejemplo. Yo tengo en la organización un requisito de que todas las personas que ingresen, que sean mayores de 60 años, tengan que identificarse con un carnet de cliente preferencial. Es un requisito de la organización. Entonces tengo que cumplir con ese requisito. Debo incluir dentro de la determinación de los requisitos todos aquellas, digamos, requisitos o consideraciones especiales que la organización también haya definido. Y también debo asegurarme de que mi organización debe o puede cumplir con las declaraciones acerca de productos y servicios que se están ofreciendo. También me está diciendo que esos requisitos debo revisarlos. El 823 lo que me está proponiendo es que revise. Y que cuando yo revise, debo tener la capacidad también de hacer esos compromisos con el cliente, incluir los requisitos que el cliente también me diga o me exprese a través de la escucha al cliente que yo pueda hacer. Requisitos, tengo que revisar los requisitos que se definan para el uso previsto, y en este caso para el uso previsto sería para la prestación del servicio. Por ejemplo, la identificación del paciente o del usuario. Requisitos propios de la organización, es decir, debo revisar también mis requisitos para saber que no estoy, digamos, actuando por fuera de lo establecido. Y también debo hacer revisión de requisitos legales y reglamentarios. Y cuando haya alguna diferencia entre estos requisitos, pues es que existen también unos mecanismos para poder hacer dirimir, digamos, esas diferencias. ¿Cómo se auditan este requisito? Primero, tendríamos que entonces que tener actas en donde yo pueda ver que efectivamente dentro de mis acuerdos contractuales estoy estableciendo esos compromisos, y también debo tener entonces actas de reuniones en donde yo pueda en algún momento evidenciar que me he reunido con mi cliente, con mis clientes o con mis partes interesadas para poder hacer la evaluación de esos requisitos. Por lo general son las reuniones de las negociaciones que se hacen entre las CPS y la clínica en este caso. Y también me pide que conserve la información cuando sea aplicable, sobre todo los resultados de esas identificación de los requisitos o de las revisiones que haga de esos requisitos.
El 8.3, bueno, es un requisito que en el caso de la clínica no se audita. Es un requisito que habla del diseño y desarrollo de productos y servicios. Esto aplica más para las organizaciones que hagan innovación o que entreguen servicios o que entreguen productos de nuevo. ¿Sí? Fábricas, empresas de publicidad que diseñen campañas, instituciones educativas que diseñen programas de educación, etc. Entonces, básicamente, este requisito lo que nos está diciendo es que deben existir una planificación para el diseño y que debe cumplir con unas etapas de diseño y de desarrollo, ¿sí? Y que durante cada una de esas etapas, pues debo hacer una revisión, tanto de la identificación de las necesidades, de cuáles son esos elementos de entrada, cuál es el proceso, los resultados del diseño y el producto o servicio que se vaya a entregar. Y por supuesto tengo que, entonces, en caso de que haya alguna diferencia, después de haber hecho esta revisión y la validación, tengo entonces la necesidad de establecer, digamos, controles para evitar que el resultado del diseño pues no esté cumpliendo con los elementos de entrada y con las necesidades del usuario. Y que también debo establecer unos cambios del diseño y desarrollo o procesos de cambio que me permita al final entregar entonces un producto o servicio. Aquí es muy importante tener en cuenta estos tres elementos: la revisión, la verificación y la validación. La revisión se hace en cada una de las etapas del proceso. La verificación se hace durante el proceso. Y la validación es comparar las necesidades del usuario y el resultado final del diseño. Es un requisito que no es tan fácil, digamos, de auditar, pero pues obviamente tiene una generalidad importante. El 8.4 nos habla del control de los productos y servicios suministrados de manera externa. Aquí es donde hace mucho énfasis el manejo del control que se hace de los proveedores. Y hay una generalidad que nos invita a tener en cuenta algunas actividades. Entonces, lo primero que nos está diciendo es que la organización debe asegurar que los procesos o que los productos y los servicios suministrados externamente sean conformes a los requisitos. Y por lo tanto, la organización debe determinar qué controles se deben aplicar a esos procesos, a esos productos y a esos servicios que se suministran de manera externa. Esos controles se aplican cuando, por supuesto, estos productos o servicios estén dentro de los procesos de prestación. Entonces, por ejemplo, ustedes contratan el manejo de los residuos. Entonces, eso hace parte dentro de los procesos de prestación, claro, porque hacemos segregación de residuos en la fuente. También de tener en cuenta, entonces, que cuando el proveedor externo proporciona esos productos, o sea, cuando yo lo incorporo dentro de los procesos, voy a poner otro ejemplo. Yo puedo tener un proveedor de laboratorio clínico dentro de mi organización. Entonces, en ese caso, tengo que controlar ese proveedor. Pero también puedo decir que viene EMAS a mi organización y hace el proceso y se va. Entonces, cuando proporciona ese servicio. O puedo tener contratado nutrición. Entonces, preparan afuera, vienen, reparten la alimentación y se van. En cualquiera de esos dos casos se debe establecer los controles. También me está diciendo la norma que los productos y servicios proporcionados directamente a los clientes por proveedores en nombre de la organización también puedo aplicar. Es decir, yo puedo contratar la entrega de los medicamentos a través de una farmacia que no está dentro de mi clínica, sino que está por fuera. Ese también se convierte en un proveedor externo al cual tengo que controlar. Y tengo que determinar y aplicar unos criterios ya específicos de evaluación, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con la selección del proveedor, el seguimiento al desempeño y la reevaluación. Esto tiene que ver con evaluación del proveedor. Por lo general hay procedimiento ya establecido para ello. Seguramente la clínica lo tiene. Y también hay unos formatos en donde me permiten generar esas evidencias.
de que efectivamente ese proveedor ha sido evaluado y ha sido reevaluado. ¿Y cómo auditamos? Entonces, el tema de los controles lo auditamos cuando verifico dentro del proceso, en este caso recursos físicos o compras, que ellos están haciendo evaluaciones a esos proveedores. ¿Sí? Y que además esas evaluaciones no es suficiente, en algunos casos, con diligenciar el formato de evaluación, sino hacer evaluaciones de segunda parte, se llaman. Cuando yo voy al sitio, por ejemplo, EMAS invita a todos los proveedores a Manizales. Bueno, hoy por el tema de pandemia creo que ya no fue posible este año, pero por lo general ellos invitan al proveedor, al cliente, perdón, en este caso, a la clínica, a Manizales para que verifique que efectivamente todos los procesos se hacen de manera controlada. Y debo conservar la información documentada de estas actividades y de estas acciones. Entonces, esto se debe hacer a proveedores críticos. Y debo entonces preguntar, cuando haga la evaluación de este requisito, cómo identificó los proveedores críticos que estén afectando el sistema de gestión. Y cómo esos proveedores entonces cumplen con los controles, o sea, qué tipo de controles se están haciendo y cómo se está evaluando y reevaluando a esos proveedores. Entonces aquí hay como una definición de cuál es el tipo y el alcance de control. Es un requisito específico que nos dice que debemos asegurar que los procesos, productos o servicios suministrados externamente no estén afectando de manera adversa la capacidad de la organización, y por lo tanto entonces debo asegurar que esos procesos suministrados permanezcan dentro del control del sistema de gestión de la calidad. Y para eso entonces tengo que considerar qué tanto impacto potencial generan esos servicios contratados externamente y cuál es la eficacia de los controles que estoy aplicando. Porque yo puedo decir, al proveedor lo controlo cada vez que me entrega el servicio, pero resulta que ese control no es tan eficaz porque no es suficiente con ese control de entrega. Yo tendría entonces que revisar dónde puedo implementar controles dependiendo del tipo de proveedor. Vamos a poner el ejemplo del proveedor de nutrición. El proveedor me está entregando el alimento, pero resulta que él está procesando en otra área, en otro lugar. Entonces, si yo no voy hasta el lugar a verificar qué controles tiene de inocuidad en la preparación de esos alimentos, pues muy seguramente el control que yo estoy haciendo en la clínica no es suficiente. Tendría que ir hasta allá para verificar si está cumpliendo con algunos requisitos de preparación, con buenas prácticas de manufactura, que lo exige tanto la Secretaría de Salud del municipio como también INVIMA, cuando en caso de que tenga certificado las buenas prácticas de manufactura. Y el 8.43 me está diciendo, miren que ya son varias información que me está pidiendo frente a este tema de control. El 8.3 lo que me dice es que debo asegurar de la adecuación de los requisitos antes de la comunicación al proveedor externo, y que la organización debe comunicar a los proveedores, externos los requisitos para los procesos, productos y servicios a proporcionar. También la aprobación de los productos y servicios, los métodos, los procesos y los equipos, la liberación de los productos y servicios cuando aplique, la competencia, incluyendo cualquier calificación requerida de las personas para poder desarrollar esta actividad. Entonces, en el caso del ejemplo de la nutrición, las personas que preparan los alimentos tienen que tener un carnet vigente de preparación de alimentos. ¿Sí? Tiene que estar certificado, tiene que haber recibido un curso de preparación de alimentos. Las interacciones del proveedor con la organización, también tengo que asegurar que haya una comunicación clara en caso de que tenga que generar algún tipo de ajuste al producto o al servicio que me está entregando. El control y seguimiento del desempeño del proveedor externo que aplique por parte de la organización. Como les dije, este requisito se hace referencia a las evaluaciones de segunda parte, que son evaluaciones en sitio, en campo. Las actividades de verificación o de validación que la organización o que los clientes pretenden llevar a cabo en las instalaciones del proveedor externo. A eso hace
hace referencia este requisito que, como digo, es muy exigente frente a los productos o servicios que se estén contratando de manera externa o a través de outsourcing. El numeral 8.5 ya nos hace referencia a la producción y a la prestación del servicio y nos está diciendo que la organización debe implementar la producción y la provisión del servicio bajo condiciones controladas. O sea, aquí ya entramos a la ejecución de la actividad. En este caso estamos hablando para la clínica de los servicios que se prestan en consulta externa, en urgencias, en hospitalización, en quirófano, en sala de partos. Ya lo que nos está diciendo es que debemos implementar entonces y debemos ejecutar esos servicios o prestar esos servicios bajo condiciones controladas. Y que las condiciones controladas deben incluir, cuando sea aplicable, primero que exista una información documentada, es decir, que tenga procesos, procedimientos, protocolos, guías, y que en esa información documentada pues se establezcan las características de lo que se va a adquirir o que se va a prestar y cuáles serían los resultados que se van a obtener. Es decir, no es otra cosa que el procedimiento de consulta médica en donde el resultado pues va a ser la atención de un paciente en determinadas condiciones. También me dice que debo tener la disposición y el uso de los recursos de seguimiento y medición, disponibilidad de estos recursos de seguimiento y medición para lograr que ese proceso pues esté controlado. La implementación de las actividades de seguimiento y medición en las etapas que considere apropiado para verificar que estoy cumpliendo con los requisitos. Es un seguimiento que hacemos a los procesos. El uso de la infraestructura y del entorno adecuado para la operación de los procesos. Aquí juega un importante valor, es los requisitos de habilitación. También me dice que debo hacer validación y revalidación de la capacidad para lograr los resultados. Esta validación y revalidación es, como lo dije cuando veíamos diseño y desarrollo, es la comparación entre los requisitos de entrada del servicio. Entonces, por ejemplo, para la consulta externa necesito como requisito la presentación del tamizaje, ¿sí? Entonces tengo que hacer una validación que me garantice efectivamente que ese tamizaje se está haciendo de acuerdo a las especificaciones establecidas por el Ministerio de Salud. Igualmente, la producción y prestación dentro de la producción y prestación del servicio debo implementar acciones para prevenir posibles errores o deficiencias, errores humanos, ¿no? A eso se refiere a errores humanos. En el caso de salud, esto está asociado a eventos e incidentes, a todo el tema de seguridad del paciente. La implementación de acciones para prevenir los errores, ¿sí? O para lograr también hacer seguimiento postventa, en este caso pues seguimiento después de que el paciente haya salido. Y también me habla de la implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega, que tiene que ver un poco con la forma en que yo hago seguimiento a los servicios, en este caso pues a los servicios de salud que está entregando la clínica, a través de encuestas o a través de seguimientos. ¿Cómo se audita todo este tema de producción y prestación del servicio? Se audita en campo, se audita verificando protocolos, verificando toda la documentación de los procesos. Este requisito es muy importante porque es cuando yo le pregunto a la enfermera, bueno, ¿usted cómo hace el proceso de vacunación? Y ella me va contando, ¿cierto? Paso a paso cómo lo realiza. ¿Y qué documentación tiene asociada a ese documento, a ese procedimiento? ¿Y qué controles asociados a ese procedimiento tiene? ¿Y cómo evalúa la eficacia? ¿Y cómo hace la validación? ¿O cómo hace la verificación del cumplimiento de esos requisitos? ¿Y qué tipo de servicio postventa tiene identificado o tiene implementado? Y entonces, es toda la operación. El 8.5 es todo lo que tiene que ver con producción y con la provisión del servicio. El 8.5.2 ya me habla de la identificación y la trazabilidad. Esto hace referencia al manejo de la historia clínica, en el caso pues, de salud. Lo que me está diciendo ahí es que la organización debe utilizar medios apropiados para identificar salidas o entregas cuando sea necesario para asegurar conformidad de sus productos y de sus servicios.
Y lo que me está diciendo también es que la organización debe controlar la identificación única de las salidas. Cuando habla de salidas, está diciendo es la entrega del servicio. La identificación única de la entrega del servicio en salud está asociado a la identificación del paciente, que es a través pues, de su documento de identificación y por supuesto de la historia clínica. El 853 hace referencia a la propiedad del cliente. Me dice que cuando el cliente me entregue algo de propiedad, como por ejemplo la información, o un elemento, ¿cierto? Una prótesis, por ejemplo, o un medicamento. En el caso de las instituciones de salud, hay pacientes que llegan con sus medicamentos, entonces tengo que identificar, verificar, proteger, salvaguardar esa propiedad del cliente. Nosotros en el caso pues, de la institución donde trabajo, y seguramente ustedes también hacen conciliación medicamentosa, y esos medicamentos pasan entonces a un almacén, ese almacén identifica, verifica, y cada vez que el médico pues si decide, después de haber hecho esa reconciliación o conciliación, que esos medicamentos los puede seguir utilizando, pues tendrá entonces que ser entregados en su momento de acuerdo a la formulación que haga el médico. Debo tener entonces toda la información asociada a la propiedad del cliente, y que cuando la propiedad del cliente se pierda, se deteriore o de alguna manera se cambie, debo informarle de este suceso al cliente o al proveedor externo y conservar la información sobre lo que ha pasado. Aquí nos hace referencia en una nota que la propiedad del cliente o del proveedor puede incluir materiales, componentes, herramientas, equipos, instalaciones, propiedad intelectual, datos personales. Ojo con los datos personales, porque los datos personales también hacen parte de la propiedad del cliente. El 854 hace referencia a la preservación. Nos dice que la organización debe preservar las salidas o la entrega de los servicios durante la producción y la prestación en la medida necesaria para asegurar la conformidad con los requisitos. El 855, bueno, aquí hay una nota que también habla de que la preservación puede incluir la identificación, la manipulación, el control de la contaminación, el embalaje. Hoy con todo este tema de COVID-19, esta preservación del producto o del servicio, en el caso pues, de las pruebas de COVID-19, se convierten en un requisito que se verificará de manera muy, muy puntual en el caso pues, de las auditorías que se hagan de certificación. El 855 son las actividades posteriores a la entrega, son los seguimientos, son el cumplimiento o los seguimientos para verificar el cumplimiento de estos requisitos. Entonces dice que la organización debe cumplir los requisitos para que las actividades posteriores a la entrega cumplan con estos criterios establecidos. Considerar todos los requisitos legales, considerar las consecuencias de los efectos no deseados o de las salidas no conformes, considerar la naturaleza, el uso y la vida útil prevista de los productos o servicios, considerar los requisitos del cliente y todo el proceso de retroalimentación que se pueda generar. El 856 nos dice que debo establecer control a los cambios. La organización nos dice que debe revisar y controlar los cambios en la producción y en la prestación del servicio, asegurando la continuidad en el cumplimiento de los requisitos y conservar la información documentada para estos cambios. Recuerden que cuando hay un cambio que puede afectar el cumplimiento del requisito, debo identificarlo y debo asociarlo también a los posibles riesgos que esté generando o que vaya a generar ese cambio. El 8.6 habla de la liberación del producto o servicio y me está pidiendo es que haga una implementación de las diferentes disposiciones, implementar disposiciones planificadas en las etapas adecuadas para verificar que se cumplen los requisitos de los productos y servicios. Dice que no debe llevarse a cabo hasta que se hayan completado satisfactoriamente la liberación del servicio, a menos que sea aprobado de otra manera, pues a través de un acuerdo, de un consenso que se haga, acuerdos de concesión. En el caso de salud
podría estar asociado un poco como a las actas voluntarias que hacen los usuarios en caso de que no estén de acuerdo con el servicio que se les está prestando y ellos de manera voluntaria deciden salir de la institución. La liberación del producto en el caso de los servicios de salud, pues hace referencia un poco es como a la evaluación de la satisfacción también de la entrega del servicio. Porque a veces digamos, no es tan fácil saber si ese servicio que se entregó, pues finalmente obtiene un tratamiento o un resultado a un tratamiento, porque pues va a necesitar de un tiempo. Entonces yo puedo hacer liberaciones de los servicios en los procesos. Si el paciente sale de urgencias, ahí hay una liberación, entra a hospitalización, hay otra liberación antes de pasar al quirófano. Entonces hay una liberación, verificando por supuesto todo el cumplimiento de los requisitos para poder acceder a un proceso quirúrgico. Sale de quirófano, entonces se hace una liberación y finalmente sale a hospitalización y seguramente pues hasta su casa. Entonces digamos que este requisito se evalúa efectivamente en cada uno de los procesos operacionales que tenga la organización. Y debe existir una información de esa liberación o de esa trazabilidad. Todo esto está registrado en la historia clínica, entonces lo que se hace es verificar. Es un poco el ejercicio de paciente trazador que se hace para alcanzar o para verificar que se esté cumpliendo con estos requisitos. El 8.7 me habla ya del control de las salidas no conformes. Recuerden que antes se hablaba del control del producto o servicio no conforme. Es lo mismo. Aquí lo que me está diciendo es que debo identificar, ¿cierto? Cuando hay una salida no conforme, cuando hay una no conformidad, que es un incumplimiento a un requisito. ¿Qué acciones debo tomar frente a esas salidas no conformes? Recuerden que la salida no conforme es antes de evitar que se entregue un servicio que no cumpla con un requisito. Cuando ya el servicio se entrega y es un servicio no conforme, pues se convierte en una queja. ¿Qué acciones frente al impacto de la entrega de esa salida no conforme? ¿Sí? Un poco tiene que ver con el análisis que yo pueda hacer también previo del riesgo al cual puedo estar sometiendo a un usuario y verificar si la salida no conforme o si la salida después de haber hecho la acción queda conforme ya después del tratamiento. Entonces, ¿cómo se audita? Tenemos que identificar que efectivamente haya una descripción de esas salidas no conformes a través de algún formato. Que se describa la acción tomada, es decir, que se evidencie que usted hizo algo frente a esa salida no conforme. Que se describa si hubo concesiones. Por decir algo, una salida no conforme puede ser una cita que se tenía a las 7 de la mañana y el paciente fue atendido a las 10 de la mañana. Entonces es una salida no conforme. Yo puedo hacer una concesión para decirle, mire, no lo puedo atender a las 7, pero lo puedo atender a las 10. Si me doy cuenta antes de que el médico no va a poder atenderlo a esa hora, yo puedo entonces hacer una concesión. Y eso lo tengo que dejar registrado seguramente en el registro de las agendas, de la agenda de las citas de ese paciente. Y debo tener identificado quién es la autoridad para decidir qué debo hacer. Y frente a cada una de las salidas no conformes, pues tengo que darle un tratamiento y el tratamiento puede estar asociado a reprocesos, cuando necesariamente tengo que volver a hacer lo que ya estaba hecho, a concesiones, separaciones o eliminaciones del servicio, o informaciones que tenga que darle al usuario. Es decir, en salud es muy difícil eliminar la salida no conforme. Por lo general se hace una concesión o se toma, en la gran mayoría se hacen reprocesos para evitar que se cumplan o que se incumplan con este requisito. Y con esto terminamos el capítulo número 8. Estamos muy cerca ya de las 3 de la tarde. Como verán, ese es un capítulo bastante extenso, bastante exigente en un proceso de auditoría, porque es donde la mayoría de las actividades de los auditores se concentran. ¿Sí? Cada uno de esos requisitos deberá ser evaluado en campo. La habilidad que usted tenga para evaluar toda esa cantidad de requisitos a través de la metodología por ejemplo, paciente trazador o de la metodología de evaluación de las historias clínicas,
Es básicamente lo que hacen los auditores de calidad en las organizaciones a diario. Es hacer todo el seguimiento desde que el paciente llega hasta que el paciente sale. Pero obviamente asociado al tema de calidad. Los dejo solamente con esta frase de Víctor Coopers. Es un video TED bastante conocido que nos habla de la actitud que tienen las personas, sobre todo pues cuando hablamos un poco de los estilos y